¿Qué tal, amigos de Fisiocritic? Bienvenidos al en vivo de ultrasonido. Pues ya se llegó la hora. Tenemos aquí a nuestro paciente estrella, el compañero Edgar, fisioterapeuta también. Tenemos aquí al maestro Benito Parra, ya listo para instruirnos. Dinos, platícanos, ¿qué vamos a ver, Benito? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a hablar de cosas básicas respecto al ultrasonido, a la cabecera del paciente, y que mejor que lo podamos hacer pues muy práctico con este ultrasonido que tenemos portátil. Y pues si te parece, pues vamos a comenzar. Ok, ¿con qué vamos a empezar, Benito? Pues mira, primero que nada, si gustas acercarte, Monse, explicar que pues nosotros vamos a tener diferentes... pues vamos a tener tal cual el ultrasonido y vamos a tener diferentes botones de los cuales tenemos que echar mano a la hora de evaluar al paciente, y que eso nos va a dar un adecuado estudio o una adecuada vista a la hora de que nosotros veamos cualquier órgano que queramos insonar en ese momento, ¿no? Para recordarles de manera breve, bueno, ahorita que comenté los botones, acá pues los tenemos. Vamos a tener un monitor para escribir el nombre del paciente y para tener los datos guardados, pero vamos a tener diferentes modos en el cual pues los vamos a ir viendo más adelante para que les quede un poco más claro, ¿no? De este lado tenemos el cabezal, que es un cabezal lineal, y del otro lado tenemos un cabezal que es sectorial. Recuerden que va más para ver el corazón, porque su forma se adapta a meterse o no agarrar las costillas, ¿no? Para que no se visualicen. Al ser más profundo, tienen menor calidad de imagen, y viceversa, que es el lineal, que tiene menor profundidad pero tiene mayor calidad de imagen, ¿no? Es el con el que vamos a comenzar. Ahorita hay otra sonda que es la convexa, pero en este momento no la tenemos para este ultrasonido, pero ese también es un poco más profunda y con menor calidad de imagen, ¿de acuerdo? Entonces, pues acá vamos a tener la pantalla y comentarles que pues la sonda, todas las sondas siempre van a tener una muesca. Esta muesca la tenemos que tomar en cuenta porque es la visualización que nos van a dar a la hora de ver el ultrasonido. Aquí le puse gel. ¿Es la orientación? La orientación, exacto. Si se fijan, este lado que yo estoy tocando me lo está marcando el izquierdo del ultrasonido, y este lado me lo está marcando el derecho del ultrasonido, ¿de acuerdo? Entonces es como para tener bien adecuadas las referencias. Siempre el ultrasonido se va a poner de manera longitudinal o transversal, y ya a partir de ahí podemos ir jugando, por así decirlo, o realizando ciertos movimientos para poder encontrar la mejor visualización de las estructuras que nosotros queramos. Para meterlos ya de lleno, el ultrasonido o el cabezal del ultrasonido tiene ciertos cristales. Estos cristales van a generar un efecto. Este efecto se le va a conocer como efecto piezoeléctrico. Esto nos va a ayudar a que estos cristales se van a movilizar, y como las antenitas del chapulín colorado, van a detectar en este caso, que el cabezal va a detectar un órgano, y a la hora de detectar un órgano va a haber una reflexión, que es lo que te va a dar a la hora de la pantalla, ¿no? Transformando a las antenitas del chapulín colorado, ellos detectan que está alguien alrededor por medio de esas ondas sonoras que se generan por medio de una frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces esto se va a desencadenar por medio de una frecuencia. Si lo queremos ver como ondas, pues a mayor frecuencia, menor capacidad de imagen, y viceversa. A mayor longitud de onda o más grande la onda, se va a ver más profundo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con una frecuencia baja y vamos a tener una mayor visualización, ¿de acuerdo? Entonces, si gustas pasarte de aquel lado, Monse, para poder mostrarles. En la evaluación del ultrasonido, vamos a comenzar con el ultrasonido pulmonar. En la evaluación del ultrasonido pulmonar existen varios protocolos, pero los que tienen más evidencia o mayor evidencia es aquel que se le conoce como protocolo Blue o un Luz Score. Lo que se ha visto es que en los pacientes de COVID hay bastante evidencia que te habla que puedes guiar cómo va la evolución del pulmón de acuerdo a un Luz Score. Pero en el contexto de una urgencia, ya sea en el prehospital o una urgencia en la unidad de cuidados intensivos, puedes ver de manera rápida el pulmón, y para eso tienes que poner las manos en esta posición. Si lo vas a ver en un contexto rápido, pues no lo vas
a poner, pero esto es solamente para tener bien determinados los puntos donde vas a tener que insonar en el protocolo Blue. Entonces vas a poner una mano justo debajo de por arriba de la tetilla y debajo de la costilla, y la otra mano la va a poner justo por encima de la tetilla y por debajo de la otra mano, en esta posición. Entonces el protocolo Blue te marca que tienes que insonar 3 partes principalmente. La primera es un punto Blue superior, si lo queremos llamar así, que es justo en el tercer nudillo, y después tenemos el segundo, que es en el tercer metacarpo, justo en el centro, y de ahí vas a marcar una línea transversal, que es en el punto claps, que regularmente es entre el octavo y el noveno, entre el octavo y novena costilla, que es donde vamos a ver ahorita en el ultrasonido cómo es que en ese espacio va a ser como la división entre el pulmón y en este caso pues el hígado, ¿no? Entonces, si quieren ver, vamos a ver qué signos o artefactos nos va a delimitar el ultrasonido. Entonces, para eso tenemos aquí la muesca viendo hacia la cabeza del paciente, y lo vamos a poner en el punto Blue superior, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner justo en esta parte donde les marqué, y bueno, aquí estamos observando solamente la parte muscular del paciente. Para eso tenemos que ponerle mayor profundidad, en el cual ya se empieza a ver el pulmón. Recuerden que el ultrasonido o el aire es un mal conductor del ultrasonido, entonces el pulmón tal cual no se va a visualizar, pero te va a dar ciertos artefactos que de manera de reflexión que te está dando el ultrasonido pues te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces, como podemos observar, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda tenemos el tejido subcutáneo, que es el músculo o los músculos intercostales en este caso. Tenemos la pleura, que es esta línea hiperecoica. En el ultrasonido se van a determinar 3 partes principalmente, ¿no? La parte hiperecoica, la parte isoecoica y la parte anecoica. La hiperecoica es lo más blanco que se ve, lo anecoico es lo más negro que se ve, y lo isocoico es como gris, entre blanco y negro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en la parte ya tal cual del ultrasonido pulmonar, vamos a tener un signo que es bien conocido, o 2 signos principalmente, que es el signo del avestruz o el signo del murciélago. En mi caso, en el caso particular, yo lo veo más como avestruz. Si pueden observar, esta parte anecoica es la costilla, de este lado es la otra costilla, la costilla superior, y en medio de esta está el parénquima pulmonar, que si pueden observar, pues aquí tenemos la pleura, tanto la pleura visceral como la pleura parietal, y entre ellas recordemos que siempre debe haber un sliding en cuestiones normales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí no se alcanza a delimitar tan bien, pero junto con la costilla y la otra costilla, con el parénquima pulmonar, se ven como si fueran los ojos en esta parte, la boca del avestruz, y por eso se le conoce como signo del avestruz, ¿de acuerdo? Ahora, en el pulmón nosotros vamos a tener diferentes líneas A, líneas B, o patrón C, también o otro patrón que es patrón C, ¿no? Principalmente, o lo normal que nosotros debemos de ver es un patrón A, o unas líneas A, perdón. Las líneas A consisten en una reverberancia de la misma pleura. Si observan, aquí tenemos la pleura, aquí abajo tenemos una línea transversal, que como estas que podemos observar, que solamente está diciendo que es una reverberancia de la pleura y que no hay ninguna afección a nivel pulmonar. Si estaríamos hablando en contexto de un paciente con un síndrome de estrés respiratorio agudo severo, probablemente podríamos ver ciertas líneas B. ¿A qué me refiero con líneas B? Son líneas que yacen de la línea pleural y pasan por todo el parénquima pulmonar, y bueno, a partir de ahí hay algo que se le considera como patrón alveolar o patrón intersticial, de acuerdo a las líneas A que podamos tener en nuestro ultrasonido pulmonar, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que ver también es un sliding pleural, como les comenté. Estas son, si nosotros damos un poquito más de
profundidad, podemos visualizar cómo siempre va a haber un deslizamiento entre cada respiración en esta línea hiperecoica. ¿De acuerdo? Eso es normal. En el contexto a lo mejor de una urgencia por algún choque o porque el paciente está en estado de choque que comprometa la vida, perdón, tenemos que ver al pulmón, obviamente. Si no hay un deslizamiento, pues se le considera que probablemente pudiera haber un neumotórax, que se corrobora en un modo M. Aquí nosotros al pulmón lo estamos viendo en un modo bidimensional o 2D se le conoce, ¿de acuerdo? Pero si nosotros queremos ver un modo M, es un modo movimiento, ver cómo es que se desliza en relación al tiempo. Entonces aquí, justo en los botones que tenemos, hay un apartado que dice modo M. Nosotros lo ponemos en cualquier parte de la línea pleural y observamos algo que se le conoce como signo de playa y mar, o arena y mar, ¿de acuerdo? Abajo es el parénquima pulmonar, que vendría siendo el arena. Arriba es la playa tal cual, que aquí se ven como las olitas, ¿no? Eso es un patrón normal. En el contexto de un paciente con neumotórax, aquí se podría visualizar en todo el modo M algo que se le conoce como código de barras. Justo lo que se ve aquí por encima se vería aquí por debajo. Entonces eso tiene una muy buena sensibilidad y especificidad según los artículos para decir que el paciente tiene neumotórax, ¿no? Ahora nosotros tenemos que visualizar qué porción o en qué parte comienza el neumotórax y en qué parte, o sea, como para delimitarlo, para ver en qué contexto. Obviamente si es una urgencia, pues en ese momento no valdría la pena y lo conveniente es rápido, pues meter una sonda endopleural, ¿no? Entonces, bueno, esto en esta parte de los signos o los artefactos que nosotros podemos encontrar. Un patrón C es aquel, bueno, algo que no les comenté es que nosotros o las personas que no tienen una afección pulmonar también pueden tener líneas B, pero lo normal es que tengan menos de 4 líneas B. Como les comenté, hay un patrón que es un patrón alveolar y un patrón intersticial. Un patrón alveolar se le considera como aquel, imaginémonos que tenemos unas 30 líneas B y que el espacio entre cada una de ellas es menos de 3 milímetros. Eso sería un patrón alveolar. Pero un patrón intersticial probablemente podrían ser esas mismas 30 líneas B, pero un poco más separadas, más de 7 milímetros entre cada una. Eso lo tenemos que delimitar bien, ¿sale? Ahora, también tenemos que ver la morfología de la pleura o la anatomía, ¿no? Los libros o la evidencia te menciona que debe de medir menos de 3 milímetros. Si mide un poco más de esto, se le conoce como o se le dice que la pleura está engrosada. Esto lo podríamos ver en diferentes contextos, pero principalmente en el paciente con una afección puramente pulmonar y que probablemente ya desarrolló una afección muy grande a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Y ahí en más, pues bueno, valdría la pena si ya visualizamos la parte apical del pulmón o la parte superior del protocolo Blue, irte a la parte media del protocolo Blue también. Entonces aquí también visualizamos cómo tenemos a la pleura. Vamos a acomodarlo un poco mejor y darle un poco menos de profundidad. Y aquí vemos cómo tenemos la costilla, nuevamente la otra costilla, y aquí vemos justo esta parte hiperecoica que es la línea pleural o la pleura, tal cual. ¿Vale? Entonces, si me ayudas un poco a levantar tu brazo derecho, por favor. Ya nos vamos a ir justo al punto flax, que es justo entre la octava y la novena costilla. Ok, para aprovechar, amigos, este espacio, si tienen algún comentario, alguna duda, por favor háganosla saber para que se la resolvamos en este momento, ¿sale? De acuerdo. Acá yo creo que esto lo podemos visualizar mejor con una sonda, ya sea convexa o sectorial. Sin embargo, aprovechando que tenemos aquí, para mayor visualización, vamos a ver cómo lo tenemos. Lo tenemos como nervioso, vamos a ponerlo como muscular.
A ver si mejora la vista. Ahí se ve muy, muy bonito. Acá lo que tenemos debajo sería el diafragma, el hígado. Y acá por arriba tenemos el diafragma, que ya vamos a hablar más adelante de ello. Pero entonces si yo subo un poquito, aquí ya se ve la pleura, el punto plus. Entonces ahí te voy a pedir que respires profundo, por favor. Bien, entonces ahí aparece algo, sácalo, que se le conoce como signo de la cortina. Respira otra vez. Eso es, sácalo. Aquí tenemos el pulmón, sale. Este movimiento es gracias, pues obviamente al movimiento diafragmático y al movimiento de la respiración en conjunto. Recuerden, se le conoce como signo de la cortina, es un signo normal. Respira otra vez profundo, por favor. Vientos y sácalo, ¿vale? Entonces, en el contexto de trauma, ya nos vamos a pasar a otro protocolo. Es un protocolo que se le conoce como protocolo o un FAST. Regularmente este protocolo se hace en la parte de prehospital o en paramédicos o cuando te llega el paciente a urgencias, y es en el que vas a visualizar 4 vistas principalmente. Una vista del lado derecho, que es la vista hepatorrenal, una vista izquierda, que es la vista esplenorrenal, una vista subsifoidea para ver al corazón, y una vista, te voy a bajar un poquito, ¿vale? Que un poco más pélvica, que es para visualizar la vejiga. Esto es para ver, imagínate que llega un paciente en contexto de trauma, en el cual, gracias Miguel, en el cual pues tiene todo, tienes que ver si el paciente tiene algún líquido, ya sea sangre o algún otro líquido que estuviera desencadenando que el paciente esté en un estado de choque o que comprometa la vida del paciente. Entonces, de manera rápida, lo que se tiene que hacer dentro de este protocolo, tienes que buscar justo, bueno, ahí estamos viendo al hígado, vamos a darle un poco menos de profundidad. Bueno, aquí para comentarles, ya cambiamos el cabezal o la sonda. Ya estamos con una sonda sectorial. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con una sonda convexa sin ningún problema. Entonces aquí lo que tenemos que visualizar es el espacio de Morrison, o el espacio entre el hígado y el pulmón, o el espacio entre el hígado y el riñón también. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver en qué lo tenemos en cardíaco, vamos a abdominal. De este lado tenemos al riñón, acá tenemos al hígado, en esta porción un poquito más arriba, y acá, bueno, mira, acá tiene una ventana tan bonita que hasta se ve el corazón acá, y la vena acaba, pero no es la que queremos ver en este momento. Entonces, la paciencia es una virtud aquí, ¿verdad, Benny? Sí, pero no tanto, porque estás en un contexto de urgencias. Bueno, aquí ya te estás dando cuenta de manera rápida. Disculpen, me gustaría enseñarles una mejor vista, pero a veces se complica. Pero mira, ahí se ve, ¿no? Acá rápido se ve como entre el riñón y el hígado no se ve ningún líquido. Si hubiera algún líquido, se viera completamente anecoico entre estas dos partes. Déjame ver si puedo encontrarlo mejor. No, nos quedamos en abdominal. Me parece que sí tiene mucha profundidad nada más. Es muy bueno. Mira, ahí se ve mucho mejor, ¿te fijas? Riñón, hígado. Y ahí lo podemos encontrar mucho más fácil. Aquí es donde se puede observar si el paciente tiene líquido entre estos órganos. De ahí nos tendríamos que ir al espacio esplenorrenal, que es justo entre el vaso. ¿Puedes levantar el brazo izquierdo, por favor? Aquí visualizamos cómo está acá el vaso, acá el riñón, y que si hubiera una parte anecoica, podríamos ver que a lo mejor tendría un sangrado en un contexto de
un traumatismo en este paciente. De ahí, rápido, vemos que que no pasa nada, visualizamos, nos vamos a una vista subsifoidal, viendo, o el cabezal viendo hacia la izquierda del paciente. Ahí vemos al corazón, pero en el contexto de ahorita, pues lo podemos cambiar sin ningún problema. Vamos a ponerle un poquito más de gel. Y bueno, recuerden que es rápido, solamente te va a dar respuestas dicotómicas. Sí, no, ¿tiene sangrado o no tiene sangrado? ¿Está comprometiendo la vida del paciente o no? Entonces aquí podemos ver rápido, ¿sí se alcanza a visualizar bien o No. ¿no? Vamos a darle más luz. No sé si te quieras acercar un poquito más para que se vea mejor. Ahí de manera gráfica o de manera visual, estás observando el corazón, principalmente estás viendo ventrículos, pero visualizas, mira, ahí se ve mucho mejor, que no se ve ningún líquido con algún derrame pericárdico que estuviera generando un estado de choque, ¿no? Entonces de ahí rápido te vas voy a bajar, ¿eh? Esto se ve mejor con una sonda. ¿Te puedo bajar un poquito más? Sí. Con una sonda convexa, ¿vale? Pero justo lo que te queremos ver aquí es la vejiga. Qué bueno. Vamos a darle un poquito más. En este caso, voy a bajar un poquito más, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos. Y si no, pues queda nada más para la teoría. Es justo esta que se ve un poquito más anecoica, que está diciendo que hay un líquido, pero que pues es pura orina, ¿no? Si estuviera con alguna hemorragia, lo tendrías que ver en una porción un poco más distal a la vejiga. ¿De acuerdo? Este es el contexto de un protocolo FAS, que quieres ver respuestas rápidas si el paciente está en un estado de choque o si tiene algún líquido por ahí en contexto de traumatismo, ¿no? Entonces, dentro del FAS está FAS extendido, que es nada más ver el pulmón del paciente, si tiene algún derrame pleural en un punto CLAPS o algún neumotórax, ¿no? Solamente para descartar el estado de choque del paciente. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita, Monse. No, parece. Lo que dijiste de la vejiga al final que... ¿Con qué finalidad lo haces? Solamente es para ver que no exista líquido alrededor de la vejiga. Imagínate que tenga alguna contusión un paciente y que a lo mejor no tenga nada de líquido en el corazón ni en los espacios que observamos dentro del FAS, pero si vemos que hay sangre alrededor de la vejiga y que a lo mejor el paciente está muy chocado, te está diciendo que pues necesita pasar a resolver esa situación y probablemente necesite pasar a cirugía, ¿no? Para que no comprometa la vida del paciente en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces ahora, si quieren nos pasamos a diafragma. Sí, Sí. es una evaluación diafragmática. Ahora que vimos pulmón, vimos el protocolo FAS y FAS extendido para descartar ciertas cuestiones. Ahora, directamente, dentro del proceso de weaning, nosotros como fisioterapeutas, es importante evaluar el diafragma. Recuerden que el diafragma se puede valorar de manera cuantitativa como cualitativa, así como su movilidad y su fuerza. Dentro de la fuerza, o para valorar la fuerza diafragmática, si el paciente está con ventilación mecánica, pues tenemos la opción de valorarlo con la presión inspiratoria máxima o con la NIF, también se le conoce. Principalmente es para valorar la fuerza, ¿no? del diafragma. Pero si nosotros queremos ver cómo está su movilidad y cómo eso va a repercutir en los resultados para el retiro de la ventilación mecánica, ya sea una ventilación mecánica prolongada o si estás viendo los criterios para retirar el tubo orotraqueal, pues bueno, tienes que ver dos cuestiones: cómo se mueve el diafragma de manera longitudinal y de manera transversal. Para eso vamos a echar mano del ultrasonido. Lo puedes hacer con una sonda sectorial, perdón, puede ser con una sonda
sectorial convexa o con una lineal. Para ver la movilidad de manera longitudinal, tiene que ser con una convexa o con una sectorial, ¿vale? Porque vas a ver el diafragma un poco más profundo. Entonces, para eso lo puedes ver en dos porciones. En la línea medio clavicular y tienes que poner la sonda del ultrasonido hacia anterior y superior, justo en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que vemos es el hígado, entonces tenemos que darle menos profundidad. Esta línea hiperecoica que nosotros vemos es el diafragma, ¿vale? Si vemos cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo entre cada respiración. Te voy a pedir que respires profundo, por favor. Vemos cómo sube todavía más el diafragma y sácalo y sale, ¿de acuerdo? Entonces esa se le conoce como expulsión diafragmática, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en un modo M. Entonces aquí lo vamos a tener. Vemos cómo hay como hay una sonda sinusoidal, que hay una cresta y un valle, ¿de acuerdo? Vamos a pedir que respires a la siguiente, 1, 2, 3, profundo, y vemos cómo sube todavía más, y sácalo, y cómo se mantiene, hizo una pausa inspiratoria. Entonces ahí estás visualizando, o de manera cualitativa estás viendo que sí se mueve el diafragma, pero ¿cómo lo puedes cuantificar? Pues aquí lo que tienes que hacer es, vamos a verlo nuevamente, ahí se ve mucho mejor. Respira, por favor, sácalo, eso es. Vas a bloquear la pantalla y a partir de ahí vas a hacer una medición. Te vas hacia la cresta, lo más alto de la cresta y lo más bajo de la cresta. A partir de ahí ya te va a dar en milímetros y ya tú lo conviertes en centímetros para ver qué tanta movilidad tiene. Valdría la pena valorarlo en ambas partes, pero recuerden que el lado izquierdo siempre va a estar un poquito más posterior y arriba por la anatomía del diafragma y por ende va a ser un poco más complicado. En el contexto del paciente con una enfermedad neuromuscular, vale completamente la pena, o una enfermedad o un paciente con lesión medular, vale la pena observar los dos, ambos hemidiafragmas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hemidiafragma derecho tiene una adecuada movilidad, pero el izquierdo tiene nula movilidad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí ya te va a dar de manera cuantificable en centímetros cuánto se mueve el diafragma, y lo ideal es que se mueva más de 1 centímetro. Ya si nos queremos poner un poquito más especiales, pues en mujeres y en hombres pues varía bastante, ¿no? Pero en el nuevo consenso de expertos, pues que salió hace poquito, hace el mes pasado, si mal no recuerdo, pues te dice que si hay una movilidad menos de 1 centímetro, se considera como una atrofia del músculo. Ojo que estas evaluaciones son solamente cuantitativas, no se está diciendo si el músculo, qué tanta fuerza tiene el músculo, para eso tenemos la PIMAX o la NIF, ¿de acuerdo? Entonces para eso ahora tenemos, ¿me ayudas bien, por favor? Esta es la excursión diafragmática. Ahora queremos ver cómo se mueve de manera transversal, y para eso tenemos que usar la sonda lineal, ¿de acuerdo? Queremos ver qué tanto se va a engrosar ese músculo. Y eso tenemos que ponerlo entre el octavo, o por ahí dicen entre la cuarta y la octava costilla. Sin embargo, entre pacientes siempre va a variar un montón, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente tenemos a la sonda lineal, tenemos que poner, o la muesca tiene que estar viendo hacia cefálico o hacia el paciente. Te voy a pedir que abras un poco tu mano, por favor. Ahí estás, perfecto. Y nuevamente vamos a visualizar al diafragma, ahí lo tenemos. Miren cómo, bueno, nuevamente, ¿no? Vamos a tener musculatura respiratoria o músculos intercostales, pero justo aquí, vean, acá estoy en pulmón, porque aquí estamos visualizando esta ventana, estamos viendo la pleura y el movimiento ese de vaivén que les comenté, es el signo de la cortina. Y si nosotros bajamos un poquito, justo debajo vamos a tener el hígado, aquí vamos a tener al peritoneo,
y acá vamos a tener la línea pleural por arriba. Si se fijan, vamos a tener dos mosquitas, esta línea hiperecoica y esta línea hiperecoica, y entre ellos vamos a tener una vista anecoica o isoecoica, que es justo el diafragma. Si se fijan, como en cada respiración entra y sale, y aparte se engrosa o disminuye aumenta su tamaño, perdón. Vamos a pedirte, Edgar, por favor, que respires profundo y lo mantengas. Mira, ahí se ve cómo se engrosó un poco más en esta parte. Lo perdí, pero ahorita lo vamos a tratar de visualizar. Sácalo, que ya te me estás poniendo morado. Trata de hacerlo un poquito más controlado y menos profundo. Dale, por favor. Ahí lo tenemos, justo en esta parte. Aquí como se ve un poquito más aumentadito de tamaño. Aquí está esta línea hiperecoica, y cómo se engrosó el diafragma, ¿listo? Para mantener esa posición, ¿no? Y es lo que va a ver en cada respiración. Ahora lo que queremos es ver qué tanto se está engrosando. Para eso lo vamos a poner en un modo M, justo donde observamos, o en esa línea, o en la posición diafragmática también se le conoce, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle un poquito más de profundidad y vamos a visualizarlo nuevamente, donde se vea mejor. Ahí se ve mejor. Vale, entonces ahí lo tenemos. Justo es esta parte. Entonces, aquí se engrosa y aquí se ve bien claro. Ya lo perdí, ¿verdad? Bueno, aquí se puede ver, creo. Miramos. Aquí se engrosa el diafragma, se realiza la inspiración y aquí se realiza la expiración, como se ve un poco más pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es una medición entre el final de la expiración y el final de la inspiración. Ya después existe una fórmula o una resta y luego una división y se multiplica por 100 para sacar en porcentaje qué tanto se está engrosando. El resultado es que un engrosamiento por arriba del 30% te está diciendo que el músculo va a tolerar la desvinculación de la ventilación mecánica, obviamente teniendo en cuenta los otros criterios para poder extubar al paciente, ¿no? Y si por ejemplo nosotros como fisioterapeutas observamos que tiene una muy baja excursión diafragmática y muy bajo engrosamiento diafragmático, pues tenemos que ir encaminados a mejorar esta movilidad, y obviamente tenemos que correlacionarlo con una presión inspiratoria máxima, que si se engrosa de una manera muy baja, menos del 30%, y se excursiona menos de 1 centímetro, menos de 1.8, pues obviamente o se va a correlacionar con una NIF muy baja, ¿de acuerdo? O con una debilidad. Y eso pasa mucho en los pacientes que tienen una ventilación mecánica prolongada. Obviamente recuerden, esto lo tenemos que hacer de manera bilateral, pero solamente de manera práctica pues lo estamos visualizando de esta forma, ¿vale? Algo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de comenzar con una rehabilitación, ya sea oportuna o precoz, como le queramos llamar, es el paciente que está encamado puede generar o puede desencadenar trombosis venosa profunda. Entonces siempre valdría la pena visualizar las venas más importantes de nuestro cuerpo. En este caso podemos ver las venas de nuestras extremidades inferiores, principalmente las pélvicas, pero también podemos ver las venas cervicales también, o las que están en la porción cervical. Eso lo podemos ver sin ningún problema, pero también algo que nos compete como fisioterapeutas es ver cómo va de manera cualitativa la calidad muscular, que te vamos a subir un poquito. En los músculos que tienen más evidencia en la unidad de cuidados intensivos es principalmente el cuádriceps, el bíceps, los músculos del antebrazo, y ya ahora se están investigando más la musculatura intercostal, que eso está bastante interesante, ¿no? Pero nos vamos a ir principalmente a la parte del cuádriceps, que eso también lo podemos correlacionar mucho con la nutrición del paciente.
Para ver al cuádriceps, siempre tenemos que hacer una medición entre la espina ilíaca anterosuperior y la parte superior de la rótula. La tenemos que... me salió baba ahí. Lo tenemos que poner en el tercio medio de entre estas dos porciones, ¿de acuerdo? Y para estar correlacionando con todos los días, tenemos que poner un cuadrito aquí o una referencia para que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el diafragma, la musculatura en este caso del cuádriceps, la podemos observar desde el día que ingresa el paciente para ver qué tanta calidad muscular tiene y eso también cómo lo podemos correlacionar con el estado nutricional también. En este caso solamente nos vamos a enfocar en la parte de la calidad muscular, ¿de acuerdo? Nuevamente, tenemos la muesca, tiene que estar observando hacia el lado izquierdo del paciente. Supongamos que ya hicimos esta visualización y ahora algo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando tú pones la sonda no tiene que haber tanta presión, o sea, lo puedes valorar de dos formas, generando presión o sin generar presión, ¿de acuerdo? Entonces acá lo que vamos a hacer es generando un poquito de presión. Acá, lo que tenemos aquí abajo, no se puede poner un poco, es lo más profundo que se puede. Igual si cambiamos la vista, ¿no? Está muscular, ¿no? Vale, no, está perfecto. Esta parte circular que se observa en esta porción, si se fijan aquí se ve bien redondeada, es el hueso femoral, el fémur en este caso. Entonces, tenemos ya después de abajo hacia arriba o de lo más profundo a lo más superficial, pues vamos a tener al vasto intermedio y después al recto femoral. Entonces, aquí tenemos dos cosas que tenemos que echar mano, principalmente. No sé, ¿se alcanza a ver bien ahí? Mucho? Sí. Vale. Obviamente, lo más profundo, pues como es el vasto intermedio, tenemos que hacer una medición de ahí a la línea más hiperecoica que se observe, que es mira, ahí se ve bien clarito cómo se dividen los fascículos musculares. Entonces, de aquí a esta porción, vamos a tener al vasto intermedio. Después de aquí cuando ya se empieza a ver el tejido subcutáneo o la grasa, pues termina y deja de ser el recto femoral. Entonces hay una escala que ya lo habíamos mencionado, que es la escala de Heckman. Esta escala te dice de manera cualitativa cómo está la calidad muscular, que va del 0 al 4. 0 es que la calidad del músculo no tiene ningún inconveniente, y 4 es que la calidad muscular está completamente está repercutida completamente, ¿vale? O afectada completamente. Lo que vas a observar son que entre cada fascículo muscular vas a encontrar espacios anecoicos, que esos son infiltrados, es agua, son desechos que el mismo tejido pues no puede eliminar, y eso te habla de que se ha observado con una alta correlación de la mortalidad en el paciente, y que probablemente si el paciente logra superar la enfermedad crítica va a desencadenar o va a repercutir con una debilidad adquirida en cuidados intensivos. Entonces son cuestiones que debemos de estar checando respecto a la calidad muscular, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Los valores normales. No. Lo mencionaste. Es que los valores normales van a ir de persona a persona, porque por ejemplo, si lo hacemos una persona muy endomórfica, probablemente vaya a salir diferente los números, o una paciente, o por ejemplo él que tiene una masa muscular muy abundante, o un mesomórfico, si lo queremos llamar así, probablemente va a estar un poco más grande el nivel muscular. Pero por ejemplo, me ha tocado ver ocasiones que tú le pones la sonda lineal al paciente y lo que observas es pura grasa, y los músculos o los fascículos musculares se observan muy muy pequeños, y el espacio, inclusive ya no se observa la división entre el recto femoral y el vasto intermedio. Entonces eso te dice que hay la calidad muscular está muy dañada, ¿de acuerdo? Beni, preguntan en la medición de cuádriceps, ¿de dónde a dónde medir? Sí, mira, como lo mencioné al principio,
tienes que tener dos referencias principalmente. En este caso, vamos a tener la espina ilíaca anterosuperior, tienes que observar de tu paciente, ¿ok? Y después de ahí te vas a la parte superior de la rótula. En el tercio medio de estas dos porciones, justo ahí tienes que hacer esta medición, ¿de acuerdo? Porque obviamente va a variar si tú haces hoy una medición aquí, mañana aquí y pasado mañana aquí, no va a tener una adecuada correlación, siempre tiene que ser en el mismo sitio. Y recuerda, es diferente si lo evalúas haciendo una presión máxima a haciendo una presión mínima, ¿vale? ¿Qué es lo recomendable? Haz la evaluación que tú quieras de las dos, pero si la vas a hacer siempre con la presión máxima, hazla con la presión máxima, siempre, ¿vale? Si lo vas a hacer con una presión mínima o nada, solamente pon el cabezal, pues hazla con esa presión. Pero yo te recomiendo que sea siempre nada más poniendo el cabezal así, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda ustedes o... Ven, ¿y cada cuánto se recomienda revalorar? Fíjate que en el paciente en estado crítico, ya sea evaluar la parte del músculo, ya sea de manera cualitativa o a nivel muscular, pues tiene que ser todos los días. Si tú estás en un proceso de weaning o de desvinculación de la ventilación mecánica, tienes que ver qué tanto se engrosa ese diafragma y qué tanto se excursiona todos los días. Porque si no sacas criterios para desvincular o para extubar al paciente todos los días, estarías aumentando los días de ventilación mecánica. Entonces, en el momento que ya esté listo, pues ya hay que retirar, ¿de acuerdo? Pero sí es una muy, muy buena pregunta. No sé, ¿cuánto tiempo llevamos? 40 minutos. ¿Llevas 40 minutos? Híjole. Sí. Igual cabe mencionar que estamos por sacar un nuevo tema en el canal, que es la relación de la medición del cuádriceps con el balance nitrogenado. Esa pues aún la estamos haciendo con nuestra nutrióloga. Espérenlo pronto y pues ya ahí vamos a meternos un poquito más al tema de nutrición relacionado con fisioterapia. Y pues que no sé qué otras dudas tengan, amigos. Yo creo que por hoy lo podemos dejar hasta aquí, Miguel, y ya después podemos abordar, si así lo desean, un poco más de valoración ecocardiográfica o vistas del corazón. Pero creo que hasta ahora, como de manera para recapitular, la importancia de que el fisioterapeuta insone todos los días en la cabecera del paciente es valorar la progresión del pulmón. Si estamos hablando de un contexto de un síndrome de distrés respiratorio agudo, a lo mejor el día de ayer tenía menos líneas B y hoy ya comenzó con un patrón C, a lo mejor en bases, ¿no? Que es un patrón de consolidación completamente, o ya comenzó con un derrame pleural a nivel del punto flaxo, ¿de acuerdo? Son visualizaciones que debemos de observar y que aparte los beneficios que tiene el ultrasonido, pues que puede ser todos los días, no le das radiación al paciente y que obviamente te va a dar muchísimas pistas o guiar tu tratamiento. Si a lo mejor ya se observa mejor el pulmón respecto a otros días, junto con la clínica, junto con los parámetros del ventilador, a lo mejor ya es momento de progresar al paciente. O inclusive, si están reanimando a tu paciente, ya sea con hemoderivados o con líquidos, entre otras situaciones, también tienes que observar que el paciente no tenga una congestión o que ese líquido que le están agregando al paciente no se vaya al pulmón. Entonces a lo mejor puede comenzar con un patrón A y después irse a un patrón B. Eso significa que todo el líquido se está fugando hacia el pulmón y que incluso ya tenga hasta derrame pleural. Eso también ya lo podemos ver después. Podemos ver el protocolo Vexus, qué tanta congestión venosa y cómo eso puede repercutir en el que el paciente no tolere ni las pruebas de ventilación espontánea o para poder comenzar a progresar. ¿De acuerdo? Pues imagínate, si está encharcado, por así decirlo, difícilmente podemos progresarlo, ¿no? Y ahora, con lo que les comenté, pues les sugiero que vayan a echar un ojo a ver el Luz Score, que les comenté, para ver cómo puedes evaluar de una mejor forma o de una manera más profunda el pulmón. Ya les comenté del diafragma también, que es importante que lo tenemos que estar evaluando todos los días. La evaluación muscular de una manera cualitativa, que se puede ver en cuádriceps, se puede ver en bíceps y se puede ver en antebrazos también.
y que también podemos ahora también echar mano de la musculatura intercostal, ¿no? Y la idea es como darles como una introducción qué cosas nosotros tenemos que estar monitoreando día a día y que obviamente con el equipo médico y con el equipo multidisciplinario para poder saber cómo poder guiar el tratamiento, ¿no? Y que nos dan muchas respuestas a nosotros también. Ya también lo que podemos observar es después en un Doppler transcraneal, a lo mejor un paciente con hemorragia subaracnoidea que tiene un drenaje ventricular externo y que a lo mejor vas a hacer un clipaje de este drenaje para ver si está en condiciones de iniciar la rehabilitación y ver si no tuvo un aumento del índice de pulsatilidad o de resistencia, que te estaría diciendo que a lo mejor tuvo un vasoespasmo asociado a la misma hemorragia, ¿no? O que aumentó la presión intracraneal, viendo Doppler transcraneal, pero también observando con una medición de la vaina del nervio óptico, que son importantes para nosotros estarla visualizando para comenzar o para ver en qué momento es el óptimo para comenzar con una rehabilitación. Muy bien, sería una muy buena idea para una segunda parte. Sí, yo creo que aquí está bien. Sí, 40 minutos 50 son muy buenos, Benito. Quiero agradecerte tu tiempo, compartirlo con nosotros, con los que me están siguiendo. Tiempo de Edgar, paciente, también te agradezco. A ya lo exploramos ahorita. Pues muchas gracias, Benito. No, pues a ustedes por la invitación. Para mí es, como te comenté, para mí es un placer y un honor poder compartir con ustedes. Y no sé si alguien de allá, los que están en vivo, tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, pues que la hagan llegar ahorita, o si no, pues que lo escriban. Y lo contestamos con Claro todo que sí. gusto. ¿Listo? ¿No dice nada? No, parece que no. Bueno, pues muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Ah. Bye. Bye.